NPPC americana, y el INTA sería el EMBRAPA, que sería el INTA en Brasil, que han hecho muchísimos trabajos muy interesantes sobre efluentes que se los recomiendo, están todos en internet. Más o menos nos da estos datos de orientación. Decimos que la producción media diaria de estiércol, que es la materia fecal más la orina, más los líquidos que hablábamos, bebederos, agua de limpieza, alimento desperdiciado, etc., constituyen los efluentes líquidos. En cada etapa observen que es diferente. Obviamente cerdas en gestación, aproximadamente 16 litros, esto es por día. Cerdas en lactancia, 27 litros por día. Lechones destetados, 1,5 litros aproximadamente. Lechones de 25 a 100 kilos, 7 litros, y machos 9 litros por día. Esto es orientativo y está influenciado por todas las variables que les mostré en la diapositiva anterior. Pero es un promedio que se ha hecho de la toma de volumen de muchas granjas. Aproximadamente la materia seca también es sumamente variable, pero estamos entre un 3 y un 10% de materia seca, o sea que es un elemento que tiene un 90% de humedad, todos sabemos que es muy líquido, y una densidad mayor a 1, todos sabemos que es muy parecido al agua. Si tomamos como ejemplo una granja de 330 madres, por ejemplo, para ver cuánto elimina una granja por día, tenemos que aproximadamente esta cantidad de animales en cada etapa, unos 900 entre 6 y 25, unos 5 machos, 45 cerdas con sus lechones, 330 cerdas y 2.400 animales entre 25 y 100 kilos. Si tomamos los valores de la diapositiva anterior, tenemos que estamos manejando en una granja de 330 animales unos 25 metros cúbicos por día, son 25.000 litros por día, puntuales. Son volúmenes importantes. Acá hay que hacer una gestión porque esto es todos los días, de manera que estamos hablando de un problema en una granja de 330 madres. Imagínense granjas grandes, 500 madres, 1.000 madres, son realmente problemas importantes. Bueno, este gráfico simplemente muestra la relación que hay entre el peso del animal y la producción de desechos, ¿no? Nada más que es un gráfico que me gustó de esta publicación. Si vamos a ver, esto respecto al volumen, si vamos a ver, y ahora vamos a ver cómo podemos tomar el volumen. Si vamos a ver la composición de los efluentes, es decir, cuáles son los nutrientes o cuáles son los compuestos que este producto tiene, también hay la misma variación. Ustedes vieron la lista esa larga de variables que hacen que varíe, pero esto más o menos hay coincidencia en estas publicaciones. Dijimos que las excretas tienen un 45% de orina y un 55% de heces aproximadamente, una humedad de un 90%, materia seca 10 y una densidad mayor a 1. ¿Cuáles son los componentes que nos interesan? Porque vamos a tratar de ver cuál es el valor, si es que lo hay, de este producto. Nos interesan, estos son diferentes planteles y acá hay un promedio, por eso concéntrense en este número o vean este número, pero observen que hay mucha variedad entre un plantel y otro debido a lo que yo les comentaba antes. Pero más o menos los promedios hablan de valores de sólidos totales de 6.600 aproximadamente miligramos por litro, DBO 15.413. Este valor DBO significa demanda biológica de oxígeno y quiere decir la cantidad de oxígeno necesaria para un determinado producto para degradar la materia orgánica que ese producto contiene. Ustedes saben que la degradación de la materia orgánica es un proceso que requiere energía, por lo tanto requiere oxígeno, y eso se mide. Cuanto más oxígeno requiere un compuesto, significa que tiene más cantidad de materia orgánica para degradar. Estamos hablando de un efluente porcino que contiene muchísima cantidad de materia orgánica.
este es el valor promedio. Observen el número de nitrógeno, es el compuesto que se encuentra en mayor parte en el efluente porcino. Si consideramos qué significa el nitrógeno para otras producciones, como por ejemplo para la producción agrícola, por ejemplo para la producción de maíz, estamos viendo que acá hay algo que si todas las normativas se enfocan en bajar los niveles de nitrógeno, nos estamos perdiendo de algo que podría ser interesante para fertilizar, de algo que tiene un costo y puede ser muy interesante para fertilizar algunos campos de maíz. Veamos que también tiene fósforo, no en tanta cantidad, pero es un número importante. Tiene potasio y las densidades, como les decía, rondan el 1 o un poco mayor de 1. Estos son los valores que nos interesan desde el punto de vista de la contaminación y desde el punto de vista de la valoración de este efluente. Si hay alguna pregunta, yo paro o después hacemos las preguntas como ustedes quieran. Si pensamos en el nitrógeno, vemos que el nitrógeno es un elemento que es el principal componente de las proteínas, uno de los principales componentes de la proteína, está en altas cantidades en la proteína, que es un insumo que se le ofrece al cerdo en la dieta justamente para transformarlo en proteína, que es la carne que es la que después se transforma en alimento. Muchas veces las dietas están sobrevaloradas de componentes nitrogenados y realmente observen que no hace falta sobrevalorar las dietas con componentes nitrogenados. Del nitrógeno que se aporta en el 100% de la dieta, de las dietas que formulan los nutricionistas o que recomiendan los nutricionistas o las empresas que venden alimentos, solamente el cerdo retiene el 33%. El resto se elimina por orina y por heces, en estas proporciones, 51% y 16%. O sea que del 100% que entra por la dieta, que además lo pagamos, porque cuando le damos de comer al cerdo lo estamos pagando, el animal elimina el 67%. Si fuera un animal que está a campo, suponiendo que no hay ninguna captura de ese nitrógeno, ni hay ningún tratamiento, simplemente que está a campo, el 51% se emite al aire como nitrógeno amoniacal y el 49% se incorpora al suelo, que es el nitrógeno orgánico, que es el que las bacterias van a degradar para transformar en compuestos más sencillos. ¿Cómo impacta el medio ambiente lo que nosotros estamos sacando de ese efluente? ¿Por qué tenemos que ver, además del valor que pueda tener ese efluente para su uso agrícola, tenemos que ver a ver de qué manera contamina el medio ambiente? Contamina los tres compartimentos del ambiente: el suelo, el agua y el aire. Y cuando digo contamina, es cuando esto no lo estamos controlando, no le damos un uso racional. Esto es simplemente, si nosotros, por ejemplo, como productores de cerdos, si yo decidiera tirar todo lo que eliminan mis cerdos más el agua de limpieza al campo sin ningún tratamiento. En cuanto al suelo, estamos viendo que hay compuestos que sí nos sirven, como son los compuestos nitrogenados, pero esos compuestos nitrogenados, por la acción de las bacterias, se pueden transformar en nitritos y nitratos, que si nosotros no los usamos habiendo una demanda, como puede ser un cultivo, esos nitritos y nitratos son altamente solubles y van a ir a lixiviarse, van a viajar a las napas de agua que están debajo del suelo y van a contaminarlas. Tenemos fósforo, tenemos potasio, que se fijan más al suelo, no son tan solubles como los nitritos y nitratos. Tenemos zinc, cobre y hierro, que son metales que están en menor medida, de todas formas son acumulativos y pueden provocar daño, sobre todo en algunos cultivos posteriores. Respecto a la contaminación del agua,
hablamos de la alta demanda de oxígeno. O sea, a mí se me ocurre tirar los efluentes de mi granja, del galpón que tengo en un curso de agua. ¿Qué pasa? Yo estoy robando el oxígeno a la microflora y microfauna que hay en esa laguna. Le estoy robando el oxígeno para degradar esa materia orgánica, y lo que va a ocurrir es que no solo va a perder profundidad, sino que va a matar todo el componente natural que ese curso de agua tenga naturalmente. Sólidos suspendidos totales, esos sólidos suspendidos totales van a ir a decantar y van a bajar la profundidad de esos cursos de agua. Eutrofización de aguas superficiales, acá son procesos que hacen que se degraden algunos componentes naturales de las aguas, y sobre todo procesos que transforman los cuerpos de agua en elementos como ser algas o otro tipo de productos que no permiten que pasen los rayos solares. Nitratos también en el agua, contaminación difusa de aguas subterráneas con nitratos, como decía arriba, ligada a prácticas agrícolas incorrectas. Esto en el caso de que se tiren sin ningún tipo de control esos efluentes en algún suelo y bueno, y se sature. Y acidificación por amoníaco, esta es la parte amoniacal del nitrógeno, que es volátil y produce acidificación de cuerpos de agua que estén cerca. Luego la contaminación en aire, tenemos amoníaco, lógicamente, la parte del nitrógeno amoniacal que es volátil. Tenemos estos tres componentes que están en rojo porque son los tres componentes que provocan el daño en la capa de ozono. Y luego tenemos sulfídrico, bueno, olores, ruidos y polvo que también forman parte de la contaminación ambiental. Esto es en lo que uno tendría que pensar en el momento de hacer la elección de un plan de gestión de efluentes, es decir, qué es lo que estaría contaminando si no cumple con las normativas o no cumple con los requisitos o no elabora un plan coherente de tratamiento del efluente. No obstante, y a pesar de que parece que fuera un elemento sumamente contaminante, los problemas que se derivan son más bien relacionados al volumen generado y a su gestión posterior que a la contaminación propiamente dicha. De manera que cuando nosotros tenemos que pensar cómo vamos a tratar el efluente, tenemos que ver qué alternativas tenemos. Y la verdad es que hay muchas alternativas y cada vez hay más. Históricamente en Argentina lo que se ha hecho, al menos lo que yo pude observar con mi experiencia, es que las granjas que se instalan tienen que hacer un pozo para sacar tierra, para elevar un galpón o elevar una zona o lo que fuera, y ese pozo, que no está dimensionado apropiadamente para el volumen de efluentes que tenemos, se utiliza para tirar el efluente y ahí queda, y lo que entra queda y desborda. Y bueno, no hay una planificación, no se toma como un punto más. Uno generalmente diseña un galpón o diseña un piquete o calcula un día para el servicio o sabe cuántos partos va a tener, pero no tiene la menor idea qué es lo que pasa del galpón para afuera, es decir, del efluente. No tiene la menor idea de cuánto ni cómo hacer. Entonces, lo que yo he visto generalmente en el país son lagunas, pero lagunas no bien dimensionadas. Pero observemos que, si bien esto es muy resumido, porque ahora vamos a entrar en lo que quiero enfocar, observen que podemos hablar de métodos físicos, que son los separadores de los sólidos, que puede haber de diferentes maneras. Antes se veía más en el país, ahora por la gestión que hay que hacer con el elemento que queda, con ese sólido que queda, se ve poco. Antes inclusive hasta se daba como alimento para feedlot, y bueno, hoy ya no se utiliza esa alternativa. De manera que los separadores de sólidos, si bien son una alternativa interesante para sacar materia seca, materia orgánica y para
hacer un líquido un poco más manejable y que las lagunas duren menos porque le estamos sacando los sólidos suspendidos, no hay tantos separadores en el país, no se utilizan tanto. Los separadores, bueno, hay diferentes métodos por gravedad, mecánicos, tamices, etc. Y métodos biológicos, lagunas, que es lo que nos vamos a concentrar. Se están viendo biodigestores, que es un sistema muy interesante de aprovechamiento de la energía que aporta otro de los elementos que tiene este producto.